Mario Vargas Llosa escribe un libro, una novelita, que se llama Cartas a un joven novelista. Y en esa novela, bueno, no es novela, es esa especie de ensayo, carta dirigida a la gente que quiere ponerse a escribir, le dice una cosa, dice, las novelas, las narraciones, los relatos, tienen como tres grandes pilares. Idea, la idea que surge, que genera todo, la forma y la intención, ¿no? Digamos que en el efecto Poe, aquí nos encontramos ese William Wilson, que es el personaje que además es el narrador y el que nos va a contar toda la historia. La pregunta es la que al final de la novela uno va a poder responder, no antes. Y esa pregunta sobrevuela toda esta historia. ¿Quién es William Wilson? El mismo narrador nos lo dice. Él es un rastreador de coronavirus. Estamos en el 5 de febrero del año 2020. Es 5 de febrero, por lo tanto el coronavirus acaba de empezar. La novela nos cuenta la historia de este William Wilson que rastrea y que hace 3 llamadas para ver, a través de esas llamadas, simplemente hacer un seguimiento de los contactos estrechos. Bien, William Wilson va a cumplir 40 años en ese 5 de febrero. 40 años. Es la edad que tenía Poe cuando fallece. Lo ha dicho antes José, pero es normal que no lo hayáis entendido y os lo repito yo. Edgar Allan Poe, el 29 de septiembre de 1849, aparece en la estación de tren de Baltimore. Viene desde Richmond y va a viajar a Pensilvania. Aparece allí, nadie sabe por qué, y desaparece, se le pierde de vista. Y entonces, días más tarde, el 3 de octubre, vuelve a aparecer por las mismas calles de Baltimore, con otra ropa, con el rostro totalmente desencajado y haciendo incoherencias. Un amigo que lo reconoce lo mete en un hospital y allí, días después, fallece. Bueno, cuarentena. Este William Wilson está al borde de la cuarentena. Y además, la cuarentena es la que va a darse en esta novela por este hotel al que él va a llamar, donde están los 3 contactos estrechos de ese contacto de coronavirus. Por cierto, esta novela no tiene nada que ver con el coronavirus, solamente el lugar, el ambiente en el que surge todo esto. Porque, ¿de qué va esta novela? De este rastreador. Un rastreador que a lo largo de las páginas y sobre todo de las llamadas a esos 3 contactos empieza a descubrir cosas sobre sí mismo. Empieza a darse cuenta de que él es un personaje con muchos, no sé cómo llamarlo, pozos, abismos, carencias, que tiene un vacío, es un personaje mordido. Él resulta que en esas llamadas empieza a atar cabos, a hilar cosas. Él tiene bodegas oscuras en su alma. Él tiene un agujero de recuerdos. Su existencia es un pozo al que no consigue llegar ni tocar nunca el fondo. Pero con esas llamadas él va a empezar a conocerse. Y entonces, ¿esta novela qué es? El enigma de este personaje. Esta novela es un puzzle. Esta novela es una sopa de letras, es un crucigrama. Esta novela es una serie de trebejos, que son las piezas del ajedrez colocadas en un tablero, y que nosotros tenemos que aprender a observar y jugar esa partida, ¿no? Eso es esta novela. Pero lo que hace este escritor es escribir la filosofía de la composición, un ensayo en el que cuenta cómo se escribe un relato. Es súper interesante. Él lo que viene a decir es, bien, en un relato lo importante es el efecto que yo quiero conseguir en el lector. A mí me interesa que el lector llore, a mí me interesa que el lector se apasione con algo, se ilusione, que pase miedo. Entonces lo que él hace, lo que dice Poe es, desde la primera página, tú tienes que hacer que todos los elementos del relato vayan encaminados a conseguir ese efecto en el lector. Ese es el efecto, en efecto. El clavo de Chekhov, que venía a decir algo parecido. Dice, si tú en la primera página de un relato pones un clavo que sobresale de una pared, es porque en la última página del relato alguien se va a colgar de ahí. Viene a decir, desde el principio, decía Poe, desde el principio,
Cuando tú escribes un relato, tienes que tener exactamente claro qué es lo que quieres hacer. Y todas las palabras tienen que estar dirigidas a ese fin. Él lo decía, y fijaos, aquí hay algún profesor de matemáticas en la sala, no. Y me vais a entender, decía que el relato tenía que estar matemáticamente pensado. Es decir, estamos hablando de Poe, estamos hablando de un genio romántico, en el que la genialidad, la originalidad, la inspiración parece que es la base de su razonamiento y de su praxis literaria. Pues aquí no, esto es matemático. Porque imaginemos que el creador de Pesadillas, Edgar Allan Poe, un día, andando por la calle, en una fiesta, se encuentra con una de sus creaciones, con una de sus pesadillas. Entonces, ¿Qué pasa con el autor si se da cuenta? ¿Es un loco? ¿Es un dios? ¿Qué pasa con ese personaje? ¿Es un monstruo? ¿Es un monstruo sin pasado como en Frankenstein? Tenemos que desvelar esto. Tenemos que discurrir entre todos, como un río, ¿de acuerdo? Porque en esta novela está omnipresente el río Charles. Porque esta novela transcurre en Boston y en Boston, en la cafetería Boston, fue donde Mariano me dio este libro. O sea, que esto no puede ser casual. En la cafetería Boston de Huesca, y el río se llama Charles. O sea, un río que se llama Charles, como una persona. O sea, el poeta Damaso Alonso escribió un poema que decía a un río al que llaman Carlos, porque no se lo voy a creer, un río al que llaman Carlos. Y él le decía al río, con reproche, le decía, quería que me desvelaras el secreto de la vida. Y no se lo desveló. Pero es que hay muchos secretos, y este libro tiene muchos secretos, y el río es un espejo, y en el espejo documento gráfico número 1. William Wilson. El personaje de esta novela se llama William Wilson. Pero esperad. ¿Lo veis? M. Mariano de Mer. Es que no puede ser casualidad. No puede ser casualidad. Porque, a ver, entre nosotros, yo ya sospecho de todo. Ya no me creo ni siquiera que él sea Mariano de Mer. Y eso que hemos ido juntos desde la guardería. Pero es que esto es un enigma, esto es un rompecabezas. Yo siento que ya he estado aquí presentando otro libro distinto, pero yo ya he estado aquí. Esto es un déjà vu. Déjenme. Documento gráfico número 2. Edgar Allan Poe, con 40 años. 40 años. Este señor no tiene 40 años. Este señor es mucho más viejo. ¿Cómo puede ser? Esto es justo antes de morir. Justo antes de morir. No tiene 40 años, tiene más años. Y además, ¿qué pasó con Poe? Un 29 de septiembre, como hoy, un 29 de septiembre nació Miguel de Cervantes. Y un 29 de septiembre nació Miguel de Unamuno. Y un 29 de septiembre, lo dice el libro, Edgar Allan Poe entra en la estación de tren de Baltimore y se le pierde el rastro. Y nadie sabe qué pasa en esos días. Reaparece días después diciendo incoherencias y totalmente enajenado, y dos días después muere. Y nadie sabe de qué muere. O no nos lo quieren decir. Porque yo tengo una conjetura. Es Edgar Allan Poe. E-A-P. Edgar Allan Poe. E-A-P. Enfisema agudo pulmonar. E-A-P. Es que no puede ser casualidad. Es un círculo que se cierra. El Uroboros. Documento gráfico número 3. El Uroboros. La serpiente que se devora a sí misma. La pescadilla que se muerde la cola. El dragón que se muerde a sí mismo. El eterno retorno. El eterno palíndromo. El ciclo de la vida. El ciclo de la vida. Es que no puede ser casualidad. Una bola de billar que golpea a otra bola de billar que está quieta, la pone en movimiento, golpea a otra bola de billar que está quieta, la pone en movimiento, golpea. ¿Pero quién? ¿Quién movió la primera bola de billar? Sísifo. El castigo, pesadilla de Sísifo, que tiene que empujar una piedra enorme a la cima de una montaña. Y cuando acaba, ¿qué hace? Cae. Y tiene que volver a empezar. Es el esfuerzo inútil de la vida, sobre todo de la vuestra.
Es aquí. A ver. Esto es un galimatías. Documento gráfico número 6. Documento gráfico número 5. Platón. Documento gráfico... José, ¿tú te encuentras bien? ¿Piensas que puedes continuar? No pasaría nada porque... Estoy bien. Este libro me ha dejado la cabeza regular. Bueno, es que la hubieras tenido antes diferente. Bueno, eso es verdad. Eso es verdad. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí presentar al autor de El efecto Poe. Pido un fuerte aplauso para Mariano de Mer.